Continuamos en Comando Demolición y ya estamos en comunicación telefónica con Aimea Minahuel. Ustedes ya la conocen, hemos seguido todo este proceso electivo de 3 meses, casi 3 meses con ella, analizando instancia tras instancia y bueno, no podía faltar el análisis del día después, ¿no? Del balotaje y de finalmente tener un nuevo presidente elegido por las mayorías, en este caso Javier Milei por La Libertad Avanza. Hola Aimea, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Caro, y a todo el equipo, ¿cómo están? Bueno, aquí tratando de ponerle palabra, ¿no?, a todo lo que acontece. Sí, estamos iguales. Una sensación general, ¿no? Es esa incertidumbre, ¿no? Porque tal vez no lo esperábamos al resultado, ¿no? Estaba ahí. O con tanta diferencia. La diferencia, pero bueno, la falta de palabras de incertidumbre para poder analizar esto que igual es bastante reciente de todos modos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, algunas cosas, ¿no?, para ir analizando, sí. En cuanto a más lo cuantitativo y después podemos ponernos a pensar lo cualitativo, ¿no? Por un lado, los resultados en algunas provincias que siempre se sabía que iba a ser un resultado adverso para el oficialismo y sin embargo verdaderamente ha sido una victoria contundente de Javier Milei. Cuando uno ve, por ejemplo, yo estoy comparando los balotajes, ¿no? Balotajes de 2015 con balotajes de 2023. Mauricio Macri había sacado en la provincia de Córdoba 71,5%. Balotaje 2023, Javier Milei saca arriba del 74%. Córdoba se esgrime como una de las provincias que le ha otorgado la victoria a Javier Milei, porque ha sido uno de los conglomerados, digo, regionales, ¿no?, a nivel provincial, que más ha votado a la Libertad Avanza junto con Mendoza. Mirá el dato de Mendoza. En el balotaje de 2015, Mendoza había sacado el 57,53%, Mauricio Macri. En el 2000, estoy pensando en los votos que son marcadamente antiperonistas, ¿no?, en estas regiones. En este balotaje, del 57 de Mauricio Macri se pasó al 71,2 de Javier Milei. Estamos hablando de esos números contundentes. Sin embargo, y esto por allí también para ir pensando, no sé si en algo esperanzador, pero en estrategias, ¿no? En estrategias a futuro. Cuando uno observa lo que fueron los resultados de la primera vuelta, allí quedan configurados lo que va a ser tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. Dados esos resultados, Javier Milei no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras. Por lo tanto, claramente si él quiere implementar políticas trascendentales, van a tener que pasar por la Cámara Alta o por la Cámara Baja. ¿Cuáles son los escenarios que yo vengo planteando que pueden llegar a suceder? Primer escenario, que se constituye un neoliberalismo, un federalismo neoliberal, es decir, las provincias con peso específico y con sus propios bloques van a negociar con el oficialismo nacional a los fines de acompañar algunas medidas. Ese es el primer escenario, es decir, un poco el sálvese quien puede entre provincias, ¿no?, y entre bloques provinciales. Recordemos que las últimas elecciones nos otorgaron una Cámara con colores variopintos, no solo con las 3 fuerzas mayoritarias que había sido Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, con un radicalismo que vamos a ver cómo se comporta, y La Libertad Avanza, sino que también tenemos oficialismos provinciales que tienen sus propios diputados y senadores. En torno a ello hay que ver si ese escenario, que puede ser un escenario de discusión en las cámaras altas y bajas, va a implicar estas negociaciones que va a tener que conceder un Javier Milei para ciertas medidas. O escenario número 2, y que es el que por allí yo creo que va a suceder, sobre todo escuchando el tono del discurso de Javier Milei ayer, es muy probable que pueda llegar a querer implementar la mayoría de las reformas, por ejemplo la reforma de Estado, que hoy a la mañana comentaba en una entrevista, las implementa a través de decretos de necesidad de urgencia. Bien. Que no sería algo nuevo en Argentina. Ustedes piensen en macrismo, Macri apenas asume al día siguiente, 2015, al día siguiente, 11 de diciembre, boletín oficial, habían 46 decretos de necesidad de urgencia donde se reformaban cuestiones sustanciales. Sí, el segundo escenario parece mucho más visible. Sobre todo ayer escuchábamos el discurso de Javier Milei, en donde, bueno, no había ninguna grieta para incluir, armar algo propositivo, sino lo que se veía ya un plan bastante diseñado, digamos, para aplicar sin ningún tipo de gradualismo, lo dijo explícitamente. Totalmente, sí. Algo interesante para explicarle a la ciudadanía. Bueno, por un lado, recuerden ustedes que cuando había asumido Mauricio Macri, había una discusión en su equipo económico en torno a las políticas de shock neoliberal o las políticas gradualistas neoliberales, ¿no?
Javier Milei lo dijo ayer con claridad, lo sigue repitiendo en las entrevistas de hoy, va a implementar políticas de shock. Eso quiere decir, entre otras cosas, que una vez que asuma va a devaluar el peso argentino y que hoy se refirió al tema de las LELIQs. Esto es importante también aclararlo a la ciudadanía. Las LELIQs están profundamente relacionadas con el ahorro en plazo fijo. Por lo tanto, es muy probable también que vaya a intervenir allí, en el Banco Central, en torno a los ahorros en plazos fijos. Lo dijo hoy en una entrevista nuevamente, lo había dejado de decir en la campaña, pero hoy lo volvió a revitalizar, porque las políticas de shock desde la matriz neoliberal tienen que ver con realizar una política restrictiva monetaria. ¿Qué quiere decir eso? En criollo, que él va a, por un lado, dejar que haya tanto circulante de pesos, y eso lo puede hacer de distintas maneras. Una es, por ejemplo, interviniendo en el mercado de las LELIQs, en esto que es el ahorro en plazos fijos, los intereses que genera el plazo fijo, y otra puede ser, y es la que él más ha explicitado, a través del famoso recorte de gastos públicos, ¿no? Que para los monetaristas neoliberales es lo que genera emisión. Entonces, y que esa emisión genera inflación. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es gasto público? Es una pregunta, ¿no? Sí. Él lo ha explicitado a lo largo de la campaña, no es las remisiones de utilidades de las empresas extranjeras al exterior, que por cierto es gasto público, pero para él eso no es porque no lo menciona, sino que es política social, que sería toda la política de protección a los sectores más vulnerables de la Argentina. Por lo tanto, no es casual que hoy haya nombrado ya que Píparo va a estar frente al ANSES. Viendo el perfil de ella, es muy probable que el ANSES se vaya a reestructurar. Lo mismo que el caso de jubilaciones mínimas, ¿no? Me parece que allí también va a ser. Yo lo que vengo sosteniendo y voy a seguir insistiendo es que tal vez es muy probable que no lleve adelante reformas estructurales del estilo, bueno, voy a privatizar la educación, pero sí va a desfinanciar. Claro. ¿Cómo se hace eso? A través de desfinanciar el presupuesto de las provincias, y listo. Como hizo Macri. Genera menos foco de conflicto, exactamente, genera menos foco de conflicto y el resultado económico para ellos es el mismo. Es el mismo, sí. Lo mismo que en salud, va a ser exactamente lo mismo. En todo caso, va a recortar pensiones no contributivas, es decir, va a ir atacando por sectores, se le llama las políticas en foco, desde el enfoque neoliberal, se llama políticas en foco de shock social. Lo va a hacer por tramos en ciertos sectores que no le genere tanta conflictividad política. De todas maneras, ayer aclaró, y es lo que a mí tal vez me genera más alarma y debiera generarle alarma a la mayoría, que dijo, bueno, aquí estamos los argentinos de bien, por lo tanto, generalmente un presidente cuando asume, claro, un presidente cuando ya ha ganado una elección se coloca por encima, ¿no?, de las divisiones partidarias. Sin embargo, él le sigue hablando en modo, nosotros le llamamos de campaña de conflicto, ¿no? En modo de campaña electoral. Ya no en términos de comunicación gubernamental, sino en comunicación electoral sigue. Le habló por un lado a los argentinos de bien, ¿no? Que serían, entre comillas, los que lo han votado, los que lo acompañaban allí en el búnker. Y por otro lado dijo, sabemos que las reformas que vamos a implementar van a tener sus resistencias, pero vamos a ser firmes en combatirlas. Claro, está diciendo con mucha claridad, bueno, si se oponen, ya sean las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, o si se opone la gente misma a alguna política que yo quiera implementar, no voy a dudar en ser firme, no voy a dudar en reprimirlo, está diciendo con mucha claridad. Hay que decirlo porque me parece que mucha gente piensa que el recorte del gasto público no le va a impactar en su vida cotidiana porque piensan que solo se trata de política social, pero ellos han, ampliado el concepto de gasto público tradicional y lo han extrapolado a áreas que nosotros creíamos que eran temas ya intocables, ¿no?, en la Argentina, como te digo, educación pública, salud pública. Que vuelvo a insistir, no es necesario que lo privatice si lo que va a querer hacer es desfinanciarlo. Que bueno, un poco Cambiemos había hecho eso, ustedes se recuerdan, yo estaba en las universidades, así que lo puedo decir, no estaban pudiendo las universidades pagar los gastos corrientes en pleno macrismo. Lo que hicieron las universidades fue algunas endeudarse. Hubieron varias universidades aquí en Córdoba, Río Cuarto por caso, que estuvo tomada casi 10 días porque no se estaban pudiendo pagar los gastos corrientes. Bueno, es muy probable que ese sea el eje. Yo creo que, lo hablaba también con una colega brasilera, que ellos han vivido y experimentado recientemente el bolsonarismo con características muy similares en términos de autoritarismo político, y hablábamos de este tema del nosotros y los otros, ¿no?, que es muy peligroso, porque entonces todo aquel que se opone a tu ideología no pasa a ser un adversario político, como tendría que ser desde una perspectiva verdaderamente liberal y democrática, es decir, el liberalismo siempre apostó a la pluralidad, sino que pasa a ser un enemigo. Claro. Entonces, por eso no es inocente que lo primero que quiera hacer Javier Milei, y lo dijo hoy a la mañana en una entrevista, es
privatizar los medios públicos. Porque él observa o debe comprender que allí están las principales voces disidentes. Ahora, los regímenes autoritarios siempre se instituyen a partir de un nosotros y los otros, en donde lo que se intenta es constituir un discurso unívoco, homogéneo, donde nadie me diga a mí o me dé la contra. Eso es lo que a mí me generó como un poco de alarma, o bastante alarma, una vez que escuché ese discurso de un Javier Milei hablando de los argentinos de bien. Vamos más a Córdoba y a los resultados de nuestra provincia. Ha sido impactante el número que ha sacado en la provincia en función de las anteriores. Y ¿cómo jugó Schiaretti? Porque nosotros estamos analizando y decíamos hace un rato, bueno, Schiaretti jugó para Milei durante toda la campaña, directamente los votos fueron a él, y hay ya rumores de que se reestructuraría, en principio, no sé, Randazzo. Parecía que iba a estar, ¿no? Está confirmado también que va a ser parte del gobierno de Milei. Bueno, Schiaretti como se posiciona muy fuerte dentro del peronismo. ¿Qué pasó con el peronismo de derecha dentro del peronismo? ¿Se fue abandonó el peronismo y se fue a la Libertad Avanza? ¿Sigue quedando dentro del peronismo? ¿Cómo se reconfigura el peronismo en Córdoba? Es la pregunta. Bien, qué buena pregunta. Bueno, en primer lugar, que si ya hoy Javier Milei anunció que Florencio Randazzo va a formar parte de su gabinete, ¿no? Nada más y nada menos que el candidato a vice de Juan Schiaretti. Juan Schiaretti que a lo largo de la campaña, cada vez que debía posicionarse en el escenario mediático nacional, lo hacía a partir de salir a criticar a otro candidato peronista, ¿no? Digo, recordemos, fue toda la campaña igual. Y finalmente yo tengo dos sospechas, ¿no? Una sospecha es que, por un lado, bueno, por supuesto, su matriz liberal, nadie lo dice, yo lo vengo diciendo hace años, Juan Schiaretti es mucho más liberal de lo que se presenta discursivamente. De hecho ha trabajado en SOCMA, en Sociedad Macri, cuando estaba en Brasil, es decir, tiene vínculos históricos con el liberalismo neoliberal argentino. Primer punto, ¿no? Segundo punto, en algún momento se estaba hablando de algún tipo de apriete que podría haberle hecho Cambiemos, Mauricio Macri, a Juan Schiaretti, debido al nivel de exposición en el que ha asumido esta campaña, que, como vos decís, casi, digamos, jugando de manera permanente en su discurso para colaborar en la victoria de la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. Y tercer punto, que es una cuestión tal vez más macroestructural, y que yo a veces prefiero este tipo de análisis, ¿no? Cuando uno ve los indicadores de la provincia de Córdoba, luego de las dos reformas que se hacen en esta provincia, es una de las provincias que tiene mayor desigualdad y mayor pobreza. Cuando uno ve los convenios colectivos de trabajo, cuando uno ve las paritarias del sector público en la provincia de Córdoba, es uno de los sectores públicos peores pagos. Entonces, resultado de ello, es una ciudadanía muy enojada con los altos niveles de inflación. Por supuesto que la traslación directa es hacia la culpa del gobierno nacional, y no por allí también pensar que en esta provincia puntualmente la movilidad social ascendente se ha hecho muy compleja en los últimos 20 años, donde está gobernando este oficialismo provincial, que es una mezcla, yo siempre digo, de un partido justicialista muy lavado, una democracia cristiana, que es un cerrojo alrededor del Partido Justicialista Provincial, y por supuesto la Fundación Mediterránea. Cuando ustedes ven quiénes son los ministros que han pasado en economía en este gobierno, sin ir más lejos, Giordano, que tiene vínculos profundamente estrechos con el PRO, son todos de matriz liberal. Entonces, por lo tanto, en términos ideológicos, el gobierno de la provincia de Córdoba, exceptuando algunas carteras puntuales, en general tiene una matriz más de centro en términos políticos, y en términos ideológicos económicos son profundamente liberales. Eso por un lado. Entonces, a lo que voy, que había mucha, podríamos decir, convivencia ideológica, ¿no?, entre lo que plantea Milei y lo que se ha hecho en la provincia de Córdoba. Ha tenido reformas muy neoliberales Córdoba en los últimos 20 años. Y finalmente, Juan Schiaretti, puede ser que Juan Schiaretti sea convocado también al gobierno de Javier Milei, no lo descarto, y hay que ver qué es lo que va a hacer ahora un Martín Yarlora que, si ustedes me preguntan a mí, tuvo la oportunidad de presentarse como un líder político del peronismo del interior y finalmente se muestra como un administrador o un gestor provincial. O sea, ese es el precio que él mismo se ha bajado, ¿no? ¿A qué me refiero? Tuvo la oportunidad también de poder comandar
el peronismo del interior de la Argentina, y sin embargo prefirió el lugar tibio o la tibieza de simplemente presentarse como un gestor, un administrador provincial, que gobierno que pase, venga quien venga, bueno, va a tener que negociar. Eso, por supuesto, por las características estructurales políticas de Córdoba. Córdoba tiene un peso específico a nivel electorado y a nivel económico que le permite darse esos lujos. Por eso yo sigo insistiendo que se puede pasar en Argentina un federalismo neoliberal. ¿Qué quiere decir? Que las provincias van a jugar al sálvese quien pueda. En ese juego, provincias de la Patagonia y provincias del norte están profundamente desprotegidas, y las provincias del centro, que tienen, digamos, con qué negociar, entre otras cosas, el sector productivo al que representan, el sector terrateniente, el de agronegocios, les implica o les significa poder dialogar más directamente con el gobierno nacional. Lamentablemente yo observo que va a pasar eso. Un dato último, no se olviden ustedes que durante la era Cambiemos, fueron 3 los distritos que recibieron más transferencias indirectas a nivel del Estado Nacional a sus distritos. ¿Quiénes fueron? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde gobernaba el PRO, Larreta; Provincia de Buenos Aires, donde gobernaba María Eugenia Vidal, también afinidad ideológica con Macri; y tercer distrito fue la provincia de Córdoba. Fueron los 3 distritos que recibieron más transferencias indirectas, es decir, el presupuesto político, podríamos decir, de toda la Argentina, en detrimento de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, que fueron provincias que sufrieron recortes en esas transferencias. Así que bueno, lamentablemente hubiese estado bueno que esas provincias de la Patagonia o del norte, que en todo caso los cordobeses son consecuentes, estos gobiernos les suelen dar dinero a la provincia de Córdoba, pero las provincias de la Patagonia o del norte, sus electores debieran haber sabido con mucha claridad que el recorte, lo que digo transferencias indirectas, sería, por ejemplo, la plata para los clubes sociales, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Son todo lo que es políticas sociales a través de transferencias indirectas. Eso va a ser recortado a esas provincias, pero te lo firmo porque ya ha sucedido en el periodo de Cambiemos. Me haces acordar un poco que todo lo que proponen como nuevo, en realidad ya se aplicó, ya lo conocemos. Si no fue durante Cambiemos, fue durante el menemato, fue con la convertibilidad, fue con el corralito. Recién mencionabas, incluso antes, ¿no? Martínez de Hoz, pienso, en la época de la dictadura. Totalmente. ¿Cómo queda Macri hoy? Eso, ahí, reapareció. Para mí es el gran ganador también, ¿no? Logró es totalmente formar... el gran ganador. Falta que gane Boca después, en Boca más adelante, y la verdad que ha sido un año de victorias. Macri, a mi criterio, se ha posicionado como, yo lo que observo es que el PRO va a absorber a la Libertad Avanza. Sí. Eso también puedo asegurarlo. Y les va a dar toda la estructura para gobernar, ¿no? Perdón que te interrumpe. Exactamente. Sí, exactamente. Les va a dar toda la estructura, porque vos imagínate que asumís el Estado, y es un gigante el Estado, hay muchas áreas. Cuando asumió el mismo macrismo no tenían la cantidad de gente, por eso la alianza con la Unión Cívica Radical les vino excelente. Uno veía en las terceras líneas cuadros técnicos de la Unión Cívica Radical. Lo que va a suceder ahora es que el PRO, con su experiencia, además, con su experiencia en esto de ingeniería política, de armado electoral, etcétera, lo que van a hacer es absorber a la Libertad Avanza. Yo creo que Milei va a poner a algunos representantes, pero fíjate que ya Sturzenegger asoma como un ministro de Economía, ¿no? Nada más y nada menos que alguien que estuvo vinculado al macrismo. Entonces, es muy probable que en algunas carteras que sean definitorias, el PRO esté allí proponiendo los nombres. Creo que Javier Milei finalmente va a quedar, lo que yo dije ya, creo que fue con ustedes en una entrevista, va a quedar como la cara visible o como una marioneta de este gobierno de los poderosos, en donde el PRO vuelve a tener un enorme protagonismo. Claro. Y Mauricio Macri, por supuesto que como el gran rearmador de todo esto, ¿no? Fíjense ustedes que corrió a Rodríguez Larreta, corrió a Patricia Bullrich y queda él como el padrino político de Javier Milei. También te queríamos preguntar por Victoria Villarruel, ¿no? Que también ella tiene una estructura que tiene tal vez que ver más con lo ideológico en esto, lo cual para mi opinión personal representa un gran peligro, digamos, en este armado también, ¿no? Debe tener muchísima incidencia. Sí, totalmente. Mira, hablaba con una periodista de un medio incluso más grande de aquí de Córdoba, y ella decía que él había podido entrevistar a Victoria Villarruel,
y a muchos de esos periodistas les ha parecido que es ella el armado ideológico, ¿no? Sí, la batalla cultural es ella. La batalla cultural, sí. Volvieron a aparecer impunemente genocidas que pidieron ir a votar y lo pudieron hacer, sus discursos totalmente odiantes, y me parece que ella es la que representa la cuestión ideológica, ¿no? De lo que se quiere implantar. Sí, totalmente, y además es una persona que siempre tuvo muchos vínculos con fundaciones aquí en Argentina, fundaciones muy peligrosas, financiadas no solo por familiares de genocidas que están de acuerdo con reivindicar la teoría de los dos demonios, etcétera, sino además por capitales extranjeros, ¿no? Esas fundaciones estadounidenses que en Argentina están presentes, ella ha sido financiada casi toda su carrera por ese tipo de fundaciones, por lo tanto también se debe a esas fundaciones. Claro. ¿A qué me refiero? Lo mismo que Javier Milei, lo mismo que le pasó en su momento a Mauricio Macri. Bueno, a tu carrera la hemos financiado nosotros, ahora nosotros te decimos qué es lo que tenés que salir a decir y cuáles son las políticas que vas a implementar. En el caso de ella, bueno, por supuesto que tiene enorme complementariedad con esas fundaciones, lo va a hacer con mucho gusto. Hay que ver allí, hoy también lo conversaba en otra radio la mañana temprano, ¿qué es lo que va a pasar con actores centrales de la Argentina? Por un lado, el movimiento obrero organizado, cuando Macri quiso implementar la reforma laboral y la reforma jubilatoria, fue el movimiento obrero organizado el que columnó a todo el campo nacional. Por otro lado, los movimientos de derechos humanos en Argentina. Estoy hablando de actores con mucho peso político en nuestro país, que bueno, yo no creo que lo que dijo Javier Milei, el que se oponga va a tener la respuesta firme de nuestro espacio. No, bueno, a ver, hay reglas, hay juegos democráticos, hay que ver qué es lo que va a suceder. Por eso sigo insistiendo que yo lo que observo es que van a hacer reformas por foco y muchas van a ser a través de decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué es lo que yo podría decirle a la ciudadanía por ahora? Bueno, que cuiden por un lado los ahorros en peso argentino, y por otro lado también que, bueno, comencemos un poco a tratar de bajar los niveles de virulencia. Si ya el discurso del oficialismo nacional es violento, ya cuando habla de nosotros, de los otros, de ellos, los lindos, los feos, los buenos, los malos, es decir, esto de todos los atributos positivos los tengo yo y todos los negativos los tiene el otro, nosotros tenemos como ciudadanos, ciudadanas comprometidos con la democracia y con lo público, intentar de bajar los niveles de virulencia, y bueno, y comenzar a dialogar nuevamente y a explicar qué es lo que implica política por política que está diciendo que va a implementar. Por ahora yo creo que mucha gente hace oídos sordos, es lo que pasó también en el periodo de Cambiemos, y ya al finalizar el gobierno de Cambiemos, sobre todo los últimos 2 años, había más capacidad de escucha frente a lo que habían sido políticas atroces, ¿no?, para los trabajadores. Creo que hay que, para capear el mal tiempo, tratar de bajar un poco los niveles de virulencia y, bueno, sigo insistiendo, en algún momento triunfará la verdad, ¿no? Esperemos que así sea. Una última cortita. Además de eso, ¿cómo reconstruimos el tejido social? Porque en las pequeñas comunidades, un pequeño pueblito como este, por ejemplo, el día de ayer sacó 900 votos en función de 700 que sacó Massa, ¿no? ¿Cómo se construye comunidad? ¿Cómo volvemos a la plaza? ¿Cómo volvemos al mercadito, al kiosco? Porque acá el voto fue transversal de todos los sectores. Y bueno, la verdad que estamos hablando desde este otro lugar de un gobierno que se asume con características fascistas, totalitarias, antidemocráticas, y mucha gente que votó eso también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Con lo más sensible, lo más humano. ¿Qué recomendación, totalmente, además de, bueno, bajar un poco el enojo, abrir un poco más los oídos, escuchar más, como empezar de nuevo el diálogo, ¿no? ¿Cómo seguimos después de esto? Sí, es compleja la pregunta. Ayer hablaba con una compañera que es psicóloga, ¿no? Entonces hablábamos un poco de esto de las disonancias cognitivas, ¿no? Sí, claro, hay unas matrices de interpretación de la realidad que no tienen puntos de contacto. En algunos, no en todos los casos, no hay que generalizar, pero en algunos casos las matrices de interpretación de la realidad mía se tocan poco con las matrices de interpretación de la realidad de otros que por allí tal vez priorizan la inflación, y yo lo entiendo. Digo, mucha gente ha dicho que el tema de la inflación, votar a un candidato que es el ministro de un gobierno con una inflación enorme, es una locura. Claro, esa es la matriz de interpretación de la realidad, es decir, la jerarquía de valores. Y la jerarquía de valores mío me decía que, bueno, la inflación es un problema, pero que sería un problema mucho más grave si
se implementan otras medidas, por ejemplo las de Javier Milei, que van a generar recesión económica y luego va a haber una inflación nuevamente. Bueno, eso va a pasar. Va a haber recesión económica, se va a enfriar la economía, se va a enfriar la inflación, pero después va a haber un boom de inflación de acá a 2 años de nuevo, 1 año y medio, te digo yo. Entonces, eso va a pasar. Cuestión que poder dialogar en esas diferencias de causas-efectos o de consecuencias era muy difícil y es muy difícil todavía por esa disonancia cognitiva que existe, pero también esas matrices diversas, ¿no? Sigo insistiendo. Por lo tanto, yo creo que eso en realidad forma parte de un deber de las dirigencias. Eso sí, ¿quiénes son los que nos otorgan las herramientas para pensar la realidad y que construyen tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, pero que te sigo insistiendo, tiene que ver con matrices de pensamiento? Tienen que ser las dirigencias. Por lo tanto, un primer punto que hay que hacer es una enorme autocrítica de las dirigencias en general, puertas adentro, como corresponde. Yo creo que eso tiene que estar presente en distritos como Córdoba, como Mendoza, pero bueno, también, cuando uno ve el mapa, sería como en la mayoría de las provincias argentinas. Tenemos que rediscutir esto de, tomar el bastón de mariscal y que tienen que haber dirigencias que se construyan de abajo hacia arriba. Yo siempre cuento el ejemplo en las universidades, cuando nos hemos presentado como opciones alternativas, ¿no? En internas incluso de los mismos espacios políticos. Yo soy una de las que participo mucho de la vida universitaria, política. Hemos perdido, hemos aceptado, pero muchas veces lo que estamos planteando es que queremos que lleguen los mejores a las dirigencias, ¿no? Yo soy de las que he armado espacios políticos de abajo, tratando de armar internas, tratando de explicar cuando creemos que un candidato es mejor que otro. Y esa apertura a la discusión sobre las representaciones tiene que estar. Cristina lo dijo, Cristina Fernández Kirchner, en varias ocasiones, de que hay que volver a discutir la idea de representación, hacer presente al que no lo está. Vemos que, para mí, a las claras, fíjense, estas semanas que pasaron, ¿qué dirigente no se posicionó a favor de Sergio Massa? Y fíjense los resultados, se pierde por más de 12 puntos. ¿Qué nos dice ese resultado como síntoma social? Que las dirigencias están alejadas de sus representados. Porque si vos te posicionás, entre comillas, debieras estar arrastrando a tus representados, debieras movilizar a tus representados, debieras conmover a tus representados. Vimos que toda la dirigencia del arco político y en las instituciones se posicionó, y eso no se ve reflejado en votos. Por lo tanto, hay una desintegración de lo comunitario. Los dirigentes deben volver a las bases y las bases deben volver a interpelar a los dirigentes. En los 90 se dio un proceso muy similar. Hay un discurso que a mí me encanta de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, que dice: la ciudadanía tenemos los dirigentes que nos merecemos, pero los dirigentes también deben tratar de mejorar las condiciones en las que vive la ciudadanía y también mejorar su propia performance, dice ella. Me parece que eso es un primer punto, ¿no? Porque si no pareciera que las responsabilidades las tenemos todos, pero en realidad hay heterogeneidades o diferencias en las responsabilidades. Las dirigencias tienen un peso específico en las responsabilidades. Pero después, la ciudadanía, claramente, yo creo que hay que volver a reconstruir espacios de construcción comunitaria. Entre esos, volver al sindicato, volver a la cooperativa, volver al centro comunitario, y desde esos lugares, desde el territorio, hay que volver a construir el diálogo. En esta campaña también yo creo que se vio un poco en algunos casos la falta de construcción sostenida en el tiempo en los territorios, porque eso es lo que te hace ganar una batalla cultural de un medio de comunicación. Si vos vas 2 veces al barrio en todo el año y vas solamente en periodos electorales, la política se transforma en algo estrictamente instrumental para el compañero y la compañera del barrio, es para obtener algo en el momento de campaña electoral, pero no significa un momento de reflexión o de identidad o de construcción de identidad política. La construcción de lazos y de identidad de la política lleva mucho tiempo, no es solamente periodos de campaña electoral. Yo he visto pocas organizaciones aquí en la provincia de Córdoba, ¿no?, que sostienen una militancia en el tiempo en los territorios. Eso es importante también, y es difícil porque implica sostener actividades, organizar la desesperanza, digo yo siempre, organizar las copas de leche, organizar la alfabetización de los adultos, es decir, estar allí presentes en los territorios, porque eso te otorga una legitimidad en los espacios. Hay algo que decía Juan Domingo Perón, el Manual de Conducción Política, y es que los que ocupan los cargos de gestión en el Estado tienen que ser representativos de sectores. ¿A qué se refería Perón? Si vos eras una persona destacada en la fábrica y luego ocupabas un cargo de gestión en el Estado, ibas a poder conmover
y llevar adelante las mejores políticas porque conocías el territorio, pero además también te conocían en el territorio. Eso hay que trasladarlo a la actualidad y hay que ver también, uno por uno, bueno, quiénes van a ser nuestros representantes de acá los próximos 4 años, y sobre eso demandar y exigir. Y por supuesto también, yo lo pienso en el caso de un gobierno popular, ¿no? Ustedes piensen quiénes ocupan cargos en los gobiernos populares. Bueno, no puede ser el mérito solamente pertenecer a tal o cual espacio político. Tiene que haber una representación por sectores. Eso le denominaba Perón la comunidad organizada. Y ahora, bueno, estamos en un periodo de repliegue, podríamos decir, de las fuerzas del campo popular, y lo que hay que hacer ahora es ver, bueno, por un lado, cómo reconstruimos la base del tejido social territorial, que tiene que ver con esto que yo digo, volver a el barrio, quedarse en el barrio, armar los espacios de diálogo en el barrio, y por otro lado, también el otro juego que es, bueno, ¿quiénes nos van a representar en las cámaras altas y bajas? Bueno, a esos dirigentes, nombre por nombre, provincia por provincia, les tenemos que exigir que respondan a los representados, es decir, a la ideología por la que fueron votados. Ellos asumen la oposición de Unión por la Patria con la ideología de quienes en este balotaje han elegido a Unión por la Patria. Entonces, por lo tanto, tienen que responder a sus representados. Esa demanda tiene que ser una demanda permanente. Y entonces así sí se habilita un juego democrático, porque tenés un oficialismo y una oposición que va a jugar de oposición. ¿Qué implica eso? No implica destruir todo lo que hace el oficialismo, sino discutirle al oficialismo de frente para que salgan las mejores políticas. Y cuando no se está de acuerdo, porque no son las mejores políticas para las mayorías, posicionarse y votar en contra. Eso es lo que yo espero que suceda si realmente creemos en este juego de democracias, ¿no?, partidarias. Pero bueno, en cuanto a la construcción comunitaria, yo creo que, sigo insistiendo, hay que volver a los territorios, hay que estar allí y hay que construir a partir de espacios alternativos. Digo, no todo es, en la provincia de Córdoba creo que lo sabemos más que en muchas otras provincias, no todo es el aparato partidario, la política social, etcétera, sino que hay muchas cosas que se construyen desde la autogestión. Ustedes saben, yo trabajé en una cooperativa mucho tiempo, bueno, muchas cosas se hacen a través de la autogestión, a través de la suma de voluntades, a través del asociativismo, es decir, ese motor colectivo que aprende de las tempestades. Cuando ustedes ven la historia del movimiento cooperativo, ven que han pasado muchos gobiernos, el movimiento cooperativo sigue allí presente y tiene que ver también con el aprender a capear los malos tiempos y aprender a construir desde espacios alternativos. Yo creo que ese es un mandato también que tienen que tener las fuerzas populares y que tenemos que, bueno, llevarlo adelante. Así es. Bueno, te agradecemos mucho, 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 porque también estamos desde un lugar donde construimos otros mundos posibles, una radio comunitaria. ¡Ay, yo lloro! Pero es que es como, sí, es como desesperanzador, la verdad, porque venimos activando desde ese lugar, venimos pensando otras formas organizativas, de economía, de producción, de alimentos, de comunicación. Y bueno, la verdad que nos da un baldazo de agua fría, ¿no?, este nuevo gobierno elegido, y pensar que tenemos que reorganizarnos, volver a mucharnos y resistir, ¿no? Este es momento de resistir porque existimos porque resistimos. Te agradecemos un montón el tiempo, Aimé, siempre súper clara. Y bueno, ¿querés hacer una columna con comando? Seguro te vamos a volver a llamar. Sí, muchas gracias chicas, por tu tiempo y conocimiento. Bueno, vamos, mucha fuerza y nos vamos a seguir juntando seguramente, porque hay que amucharnos, ¿no? Como dice ahí todas las frases que se colgaban en las redes, pero es verdad, hay que amucharnos, y bueno, construir alternativas. Como sigo insistiendo, va a pasar 1 año y medio y 2, y ahí vamos a poder dialogar en otros términos con muchos de los electores de Javier Milei, y bueno, vamos a tener que volver a hacerlo desde la humildad, tratando de explicar, bueno, estas políticas que es muy probable que implementen en el primer año y medio de su gobierno, lamentablemente. Pero bueno, chicas, nos vamos a seguir juntando. Les mando un abrazo grande. Abrazo. Bueno, y ahí cerrábamos la entrevista con Aimé Minahuel, analista política, doctora en análisis político, alta militante también, por lo que sabemos, estuvo ahí fiscalizando, estuvo a full laburando, y también analizando el día de hoy con nosotras y nosotros lo que se viene, y bueno, algunas estrategias, herramientas también para afrontar los malos tiempos que se vienen para toda la población. Comando Demolición, actívese.